En el corazón de una ciudad vibrante y colorida de México, donde las calles rebosaban de música y el aroma de los tamales recién hechos, se desplegaba una escena que contrastaba fuertemente con el espíritu festivo del lugar. En la esquina de un concurrido comedor social, bajo la sombra fugaz de las lonas que flameaban al viento, un anciano de cabellos como hilos de plata extendía una mano temblorosa. Su rostro, surcado por las arrugas del tiempo y los estragos del desamparo, reflejaba una dignidad erosionada por años de adversidad. Rafael, de 80 años, había conocido mejores días, días en los que nunca imaginó que terminaría pidiendo las obras de los demás para sobrevivir. Pero ahí estaba, su figura encorvada, un testamento visible de una vida de pruebas no superadas. En su pecho colgaba un colgante de plata opaco, tan gastado como su portador, pero con un diseño inconfundiblemente distintivo, una pequeña tortuga, con intrincados grabados mayas adornando su caparazón. La mayoría de las personas pasaba junto a él sin mirarlo, inmersos en sus propias preocupaciones o indiferentes al sufrimiento ajeno. Sin embargo, esta tarde, un hombre se detuvo frente a él, no para darle algo, sino para mirarlo fijamente. Vestido con un traje impecable y con el porte de alguien acostumbrado a ser escuchado, Esteban Mendoza era un hombre que el destino había tratado muy diferente. Millonario por sus propios méritos, Esteban poseía una sensibilidad hacia las historias no contadas, aquellas ocultas en los pliegues del tiempo y la memoria. El colgante capturó su atención no solo por su belleza anticuada, sino por algo más profundo y personal. Algo en ese pequeño objeto le golpeó como un eco de un pasado que creía olvidado. Haciendo a un lado su reserva habitual, Esteban se acercó al mendigo. «Disculpe, señor. Ese colgante, ¿puede decirme de dónde es?», preguntó Esteban, su voz con un suave murmullo cargado de una curiosidad cautelosa. Rafael levantó la vista, sus ojos azules y claros, inusualmente brillantes para alguien de su edad y condición, se fijaron en Esteban. Era una mirada que medía, que evaluaba, no acostumbrada a la compasión sino al desdén. ¿Este viejo trasto? Ah, lo he tenido desde que tengo memoria. Me lo dio mi madre, y ella lo recibió de la suya. Es de mi familia desde hace generaciones, respondió Rafael, su voz con un murmullo ronco que llevaba el peso de muchos inviernos. Esteban se arrodilló junto a él, impulsado por una mezcla de respeto y urgencia. ¿Sabía que ese diseño es muy raro? Pertenece a una colección específica de artefactos mayas, de hecho, muy pocos como ese existen. Rafael asintió lentamente, como si el peso de esa información no le sorprendiera en absoluto. Sí, eso me dijo mi madre. Siempre pensé que era una exageración para hacerme sentir especial. Esteban sonrió, un gesto que rara vez mostraba a extraños. Tal vez no fuera una exageración. ¿Le importaría compartir más sobre su familia conmigo? Creo que podríamos estar más conectados de lo que imagina. Así comenzó una conversación que se extendió más allá del atardecer, entre un millonario y un mendigo, enlazados por un colgante de plata y una historia que había esperado décadas para ser desentrañada. Esteban invitó a Rafael a sentarse en un banco cercano, bajo la sombra de una antigua jacaranda cuyas flores moradas parecían vigilar con serenidad la escena. Mientras los dos hombres hablaban, el bullicio de la ciudad parecía desvanecerse en el fondo, dejando espacio para una conversación que tejía hilos entre el presente y un pasado largo y enredado. Mire, señor Mendoza, nunca pensé que alguien se interesaría por la historia de un viejo colgante y mucho menos un hombre en su posición, dijo Rafael, sus manos temblorosas acariciando suavemente el colgante. Pero si realmente quiere saber, esta tortuga es más que un simple adorno. Según mi madre, es una llave, una que abre algo muy valioso. Esteban arqueó una ceja, la curiosidad avivada por la palabra llave. ¿Una llave? ¿A qué se refiere exactamente? Rafael miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más pudiera escuchar. Es una historia que se remonta a las guerras de la Revolución, cuando mi bisabuelo luchaba contra las fuerzas federales. Dicen que durante uno de los saqueos, encontró un cofre lleno de antigüedades y oro. Pero lo único que pudo salvar antes de que los federales regresaran fue esto, explicó, señalando el colgante.
Mi bisabuelo creía que este colgante era la clave para localizar el resto del tesoro, escondido en algún lugar aún por descubrir. La historia encendió una chispa de aventura en los ojos de Esteban. Siempre había tenido una debilidad por los relatos del pasado, especialmente aquellos que tocaban la historia de su país. ¿Y ha intentado alguna vez encontrar ese tesoro, Rafael? El viejo mendigo soltó una risa ronca, casi sin aliento. Yo. No, señor. He llevado una vida lo suficientemente dura como para embarcarme en cacerías de tesoros. Además, sin mapa, sin pistas, ¿qué oportunidades tendría? Quizás más de lo que piensa, murmuró Esteban, más para sí mismo que para Rafael. La idea de un tesoro oculto, vinculado a un objeto que de alguna manera había llegado hasta este hombre humilde, era demasiado tentadora para ignorarla. ¿Le gustaría que intentáramos encontrarlo juntos? No solo por el tesoro, sino para descubrir más sobre su historia, su valor. La propuesta sorprendió a Rafael, quien nunca había considerado seriamente la posibilidad de que las historias de su familia fueran algo más que cuentos para dormir. ¿Por qué querría hacer algo así por mí?, preguntó, su voz cargada de una mezcla de sospecha y esperanza. Porque creo que todos merecemos conocer nuestras raíces, y tal vez, solo tal vez, este colgante sea la clave para descubrir parte de las suyas y las mías, respondió Esteban, con un brillo de determinación en su mirada. Así, unidos por un objeto pequeño pero cargado de historia, Esteban y Rafael comenzaron a planear su viaje. Esteban, con sus recursos y contactos, y Rafael, con su colgante y las historias pasadas de generación en generación, se embarcaron en una búsqueda que los llevaría a través de desiertos y ciudades, adentrándose en los rincones más olvidados de México. Cada pista los llevaba a más preguntas, cada descubrimiento revelaba más de un pasado enterrado que, como ellos pronto descubrirían, estaba más entrelazado de lo que ninguno de los dos podría haber imaginado. Con el ardor de la aventura encendido en sus corazones, Esteban y Rafael comenzaron a reunir información sobre la posible ubicación del tesoro. Esteban contrató a expertos en historia mexicana y a arqueólogos que pudieran interpretar las pistas ocultas en las leyendas y en el diseño del colgante. Por su parte, Rafael intentaba recordar cada historia y detalle que su madre le había contado. Una tarde, mientras revisaban mapas antiguos y documentos en la extensa biblioteca de Esteban, Rafael se detuvo sobre un mapa desgastado de la época de la Revolución. Aquí, dijo, señalando un área cerca de Zacatecas. Mi bisabuelo mencionaba mucho esta región. Decía que las montañas escondían más que solo minerales. Esteban se inclinó sobre el mapa, sus dedos trazando las líneas que marcaban antiguos caminos y pueblos ya olvidados. Zacatecas, claro. Fue un centro minero importante, tiene sentido que tu bisabuelo hablara de esto. Quizás el tesoro esté relacionado con alguna de las minas antiguas. Con esta nueva pista, organizaron una expedición a la región. El viaje fue largo y lleno de contratiempos, pero la emoción de la búsqueda los mantenía motivados. Al llegar a Zacatecas, se dirigieron directamente a las montañas, guiados por un viejo cazador de tesoros local que conocía bien la zona. Durante días buscaron en cavernas y entre ruinas de antiguas instalaciones mineras, pero cada jornada terminaba en frustración. Sin embargo, Rafael no perdía la esperanza. Una noche, sentados alrededor de una fogata, el viejo mendigo sacó el colgante y lo observó bajo la luz de las estrellas. Mire este diseño, Esteban. Las estrellas en el caparazón, siempre pensé que era solo una decoración. Esteban tomó el colgante, examinándolo detenidamente. No es solo decoración, Rafael. Es un mapa estelar. Estas estrellas pueden representar la configuración celestial sobre esta área en una fecha específica. Inspirados por esta revelación, decidieron intentar una última búsqueda basada en la orientación de las estrellas del colgante. A la mañana siguiente, subieron a la cima más alta de la región, desde donde podían observar la alineación de las estrellas con el terreno. Justo al amanecer, la luz del sol reveló una pequeña cueva oculta entre las rocas, casi invisible a simple vista.
Con el corazón latiendo fuertemente, Esteban y Rafael entraron a la cueva. Dentro, el aire estaba frío y cargado de polvo, pero lo que encontraron los dejó sin aliento. Un cofre antiguo, aunque no tan grande como lo había imaginado Rafael, reposaba al fondo, cubierto por años de olvido. Esteban lo abrió con cuidado, revelando no solo oro y joyas, sino también documentos antiguos y objetos personales que habían pertenecido a la familia de Rafael mucho tiempo atrás. Pero había más. Entre esos objetos, encontraron una carta sellada, dirigida a un Esteban Mendoza. Con manos temblorosas, Esteban rompió el sello. La carta era de su propio bisabuelo, explicando cómo había ayudado a un joven soldado herido durante la Revolución, el bisabuelo de Rafael. En agradecimiento, el joven le había dado el colgante, asegurando que era clave para encontrar algo valioso. La verdadera riqueza, decía la carta, no estaba en el oro o las joyas, sino en la unión y el apoyo mutuo entre las personas, incluso en tiempos de guerra. Esteban y Rafael se miraron, las lágrimas en sus ojos reflejando la luz del tesoro verdadero que habían encontrado, su inesperada conexión familiar y la historia compartida de sacrificio y solidaridad. El descubrimiento del tesoro y la carta en la cueva, revelando la conexión entre las familias de Esteban y Rafael, marcó un profundo cambio en ambos hombres. A medida que se sentaban juntos fuera de la cueva, mirando el paisaje que los rodeaba, el valor de lo que habían encontrado comenzaba a resonar profundamente en sus corazones. Esteban, cuya vida había estado marcada por la búsqueda de éxito y acumulación de riquezas, encontró en esa carta y en su nueva relación con Rafael, una comprensión más profunda de la riqueza que no se mide en términos monetarios. Rafael, empezó Esteban, su voz reflejando una serenidad recién encontrada, esto cambia todo. No solo nuestra comprensión de nuestras familias, sino cómo quiero vivir el resto de mi vida. Rafael, por su parte, se sentía abrumado por la emoción. Durante años, había vivido marginado, olvidado por un mundo que se movía demasiado rápido para notar a un hombre como él. Ahora, no solo había descubierto que su historia familiar tenía un valor inmenso, sino que también había ganado un amigo y, de alguna manera, un nuevo miembro de la familia. Esteban, nunca imaginé que al final de mi vida encontraría un tesoro como este. No solo el oro y las joyas, sino el saber que mi historia, la historia de mi familia, significa algo. Con el tesoro físico frente a ellos, ambos acordaron que debía ser utilizado para ayudar a otros. Esteban, con su experiencia en negocios, propuso crear una fundación que ayudara a personas en situaciones como la de Rafael. Utilizaremos este tesoro para darles a otros la oportunidad de cambiar sus vidas, justo como nosotros cambiamos las nuestras. Rafael asintió, la idea resonando con su propio deseo de ver que el legado de su familia se utilizara para un bien mayor. Y no solo para ayudarles con dinero, sino para darles la oportunidad de descubrir sus propias historias, sus propios tesoros. Decidieron nombrar la Fundación Legados Unidos, un tributo a la unión de sus historias y a su compromiso con el futuro. Además, Esteban aseguró que Rafael tendría un hogar seguro y cómodo donde pasar sus años restantes, no como un mendigo, sino como el custodio de una rica herencia cultural y personal. En los meses y años que siguieron, Legados Unidos creció, ayudando a muchas personas a reconstruir sus vidas y descubrir sus propias historias familiares. Esteban y Rafael frecuentemente visitaban proyectos y hablaban sobre la importancia del apoyo mutuo y el reconocimiento de cada historia personal como un tesoro en sí misma. Finalmente, la historia de Esteban y Rafael se convirtió en una inspiración para muchos, un recordatorio de que, a veces, los mayores tesoros de nuestra vida vienen en formas que nunca esperamos, no solo en la riqueza material, sino en las conexiones humanas y en el legado que dejamos atrás. Si te gustó este video y estás ansioso por más contenido similar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y dejarnos un like. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo video, hasta entonces.